Instrumentos de investigación. La recolección de datos en la investigación. Un aspecto muy importante en el proceso de una investigación es el que tiene relación con la obtención de la información, pues de ello depende la confiabilidad y validez de estudio que se haga. Obtener información confiable y válida requiere cuidado y dedicación. En esta etapa de recolección de información e investigación se conoce también como trabajo de campo. Estos datos o información que va a recolectarse son el medio a través del cual se ponen a prueba las hipótesis. Se responden las preguntas de investigación y se logran los objetivos del estudio originado del problema de investigación. Los datos entonces deben ser confiables, es decir, deben ser pertinentes y suficientes, para lo cual es necesario definir las fuentes y técnicas adecuadas para su recolección. Ahora que mencioné la palabra hipótesis, entiéndase hipótesis como una respuesta anticipada a un fenómeno del cual yo voy a hacer un estudio o una investigación. Y los elementos que entran en juego en esa hipótesis se llaman variables, es decir, aquellos elementos que se relacionan para poder obtener un resultado o que de esa relación se espera un resultado. Ejemplo: tomar yogur durante 8 días adelgaza. Un elemento que se va a tener en cuenta es el consumo de yogur. Esa es una variable. Y la otra variable es el tiempo, o sea, 8 días. Y el resultado, pues que voy a adelgazar, supuestamente. Esa es mi hipótesis. Y ahí están los elementos que configuran las variables de la investigación. Las fuentes de recolección de información. Fuentes primarias y fuentes secundarias. De acuerdo con un autor denominado Cerda, usualmente se habla de dos tipos de fuentes de recolección de información: las primarias y las secundarias. Las fuentes primarias son todas aquellas de las cuales se obtiene información directa, es decir, de donde se origina la información. Es también conocida como información de primera mano o desde el lugar de los hechos, como dicen los noticieros. Estas fuentes son las personas, las organizaciones, los acontecimientos, el medio ambiente natural, un accidente, el presenciar una obra de teatro. Esas son, las fuentes primarias. Se obtiene información primaria cuando se observan directamente los hechos. Ejemplo: presenciar una huelga, observar sistemáticamente el lugar de trabajo, etc. Cuando se entrevista directamente a las personas que tienen relación directa con la situación objeto de estudio. Estas fuentes, como lo mencionamos, pues las personas, las organizaciones, los acontecimientos, el medio natural, se obtiene información primaria cuando se observa y no cuando se lee en un periódico, en un libro o se escucha en un noticiero. Las fuentes secundarias son todas aquellas que ofrecen información sobre el tema por investigar, pero que no son las fuentes originales de los hechos o de las situaciones, sino que solo son los referentes. Las principales fuentes secundarias para la obtención de información son los libros, las revistas, los documentos escritos, todo el medio que sea impreso generalmente, los documentales, los noticieros y los medios de información.
En investigación, cualquiera de estas fuentes es válida siempre y cuando el investigador siga un procedimiento sistematizado y adecuado a las características del tema y a los objetos, al marco teórico, a las hipótesis, al tipo de estudio y al diseño seleccionado. En investigación, cuando mayor rigor y exigencia se involucren en el proceso de desarrollo del estudio, más válida y confiable será la obtención del conocimiento en general. Técnica de recolección de información. En la actualidad, en investigación científica hay una gran variedad de técnicas o instrumentos para la recolección de información en el trabajo de campo de una determinada investigación. De acuerdo con el método y el tipo de investigación a realizar, se utiliza una u otra técnica. Voy a mencionar algunas, no son las más utilizadas, pero para que por lo menos tengamos un referente de que existen. Aquí en la diapositiva he colocado solamente 5, que son las más populares, ¿sí? La encuesta, la entrevista, el análisis de documentos, la observación directa, las grabaciones en video y en audio. Pero hay muchas más, hay otros instrumentos, pero a veces los desconocemos porque sencillamente no nos detenemos un poquito a revisar. Son los siguientes. Las encuestas, las entrevistas, la observación sistemática, el análisis de contenido, los test estandarizados y no estandarizados, grupos focales y grupos de discusión, prueba de rendimiento, inventario, fichas de cotejos, experimento, técnicas proyectivas, pruebas estadísticas. También tenemos las entrevistas estructurado y no estructurado, observación sistemática y no sistemática, historia de vida, autobiografías, relato, nota de campo, pregunta etnográfica, análisis de documento, diario, cuadernos, archivos, cuestionario, métodos sociométricos, survey social, inventarios y listado de interacción, grabaciones en audio y video, fotografías y diapositivas, test de rendimiento, técnicas proyectivas, grupos focales y grupos de discusión. ¿Sí? Cuando se utilizan varios de estos instrumentos, se llama batería, esa compilación de instrumentos, y se sugiere utilizar varios instrumentos para hacer un cruce de información y validar los datos que se recolecten de dicha investigación. O también pueden utilizarse varios instrumentos para complementar información, es decir, lo que no me pueda arrojar la entrevista seguramente lo puedo tener a través de un video o de un audio, o necesito también aparte de eso una revisión documental, porque pues el audio y el video se quedan cortos y la entrevista también. Entonces cada uno aporta algo y complementa esa recolección de datos que ayuda a que esa observación, esa recuperación de datos sea más fiel a la realidad. Menciono o defino más bien algunos aquí de los presentes que son los más populares y los más conocidos. La encuesta, que es una de las técnicas de recolección de información más usadas, a pesar de que cada vez pierde mayor credibilidad por el sesgo de las personas encuestadas. Muchas personas terminan haciendo las encuestas a la carrera, al afán por salir del paso, porque sencillamente son tediosas. ¿Sí? Más si una encuesta pasa de 20, 30 preguntas, pues calcule nomás. Ustedes mismos creo que lo han evidenciado cuando hacen la evaluación docente, que se enfrentan a un cuestionario y a veces pues no se es consciente
de cada uno de los ítems y se responde por responder y por salir del paso, y para terminar eso, para que nos permita descargar las notas o revisar la plataforma. Pasa eso, desafortunadamente. Entonces por eso la encuesta está un poco, digámosle, supeditada, ¿no? Está como marginada por ese pequeño sesgo que se genera al respecto de su desarrollo. La entrevista, que es una técnica orientada a establecer contactos directos con las personas que se consideran fuentes de información. A diferencia de la encuesta, que se ciñe a un cuestionario, la entrevista, si bien puede soportarse en un cuestionario, pero es flexible y tiene como propósito tener una información más espontánea y más abierta, cosa que no permite otro instrumento. La observación directa cada día cobra mayor importancia y credibilidad, precisamente por esa, digámosle, no hay mediación, sino es, como dice en su palabra, es directo entre el objeto y el sujeto que ve el fenómeno, y eso le permite tener información de primera mano sin intermediación de otras personas o de otros instrumentos, ¿sí? Y además que se puede apoyar de medios audiovisuales para poder tener esa información de primera mano. El análisis de documento es una técnica basada en fichas bibliográficas que tiene como propósito analizar material impreso. Se usa en elaboración de marco teórico, por ejemplo, para una investigación de calidad. Y se sugiere utilizar simultáneamente dos o más técnicas de recolección de información. Y por último tenemos, digamos, la internet como un instrumento que nos puede ayudar a recuperar información. Pero ojo, advierto, o sea, internet hay que utilizarlo con cuidado, ¿sí? Hay que utilizar o hay que saber buscar los lugares confiables de la información. No podemos tampoco caer en el error ingenuo de que lo primero que aparece es lo primero que tomamos para nuestro rastreo o para nuestra recolección de información. Hay que ser cuidadosos y tener siempre presente que los lugares confiables están en las universidades, en instituciones, digámosle, de peso académico, revistas indexadas, repositorios de universidades acreditadas, bases de datos y otros, por supuesto. Proceso para la recolección de datos. Aquí hay 4, digámosle, a manera de descriptores o de pasos que se pueden llegar a tener en cuenta para ese proceso de recolección de datos. La recopilación de información es un proceso que implica una serie de pasos. El primero sería tener claros los objetivos propuestos en la investigación y las variables y las hipótesis. Eso lo hemos mencionado varias veces a lo largo de este curso. O sea, los objetivos no se quedan en la primera parte de la investigación y ya no se vuelven a tocar, sino que deben estar presentes en todo el proceso de investigación, en tanto que nos orientan y nos señalan el camino que debemos tomar en la investigación. Segundo, haber seleccionado la población o muestra de objeto de estudio. Ejemplo, que vamos a entrevistar hombres mayores entre los 20 y los 40 años. ¿Sí? Ese va a ser el rango de población que vamos a tener en cuenta, y si queremos ser más específicos podríamos decir hombres entre 20 y 40 que pertenezcan al estrato 3, y si queremos ser más específicos, hombres entre 20 y 40 de estrato 3 que sean de raza blanca, si fuera el caso. O sea, pero tenemos que definir cuál va a ser nuestra población, a quién vamos a solicitar los datos. 3. Definir las técnicas de recolección de información. O sea, hay que elaborarlas y hay que validarlas. Anteriormente mencioné más de 15 posibles instrumentos, pero el instrumento, digamos, es la técnica, pero hay que diseñarlo. Hay que pensar cuáles son las preguntas, qué se va a preguntar, cómo se va a preguntar, a quién se va a preguntar. Por último, pues recoger la información para luego procesarla en su respectiva descripción, análisis y discusión. Esa última parte de recoger la información y, digamos, procesarla es la parte más importante después de recopilar la información, porque cuando uno procesa la información, ese proceso de información
tiene que ver con sintetizarlo, agruparlo, categorizarlo para que sea digerible y para que los resultados que nos arroje, que pueden ser en la mayoría de los casos gráficos, podamos de ahí deducir información que nos sea útil para la investigación y no quedarnos sencillamente con un número, con un dato vago, ¿sí? Pero que no dice mayor cosa. Hay que pensar en ese procesamiento, y para procesar la información podemos decir que tenemos una gran ventaja en la actualidad, y son los software que ahora nos ofrecen y que son de pago, ¿sí? Pero que nos ayudan a procesar esta información, a darle un orden. Si antes teníamos dispersión, desorden y datos individuales, con el software podemos agrupar, ordenarlos, podemos graficarlos, y eso nos va a permitir hacer deducciones e inducciones respecto a los datos que hemos recolectado de esas muestras que hemos hecho en la población que hemos tenido en cuenta. Los pasos para el procesamiento de datos entonces son los siguientes. Primero, obtener la información de la población o muestra, definir las variables, como ya lo hemos mencionado antes, definir las herramientas de estadística y el programa de cómputo que nos va a facilitar esa tarea para procesar los datos, por supuesto, introducir los datos en la computadora o en nuestro ordenador o en el PC, como lo quieran llamar, o en el computador, e imprimir los resultados y empezar a analizar y a escribir, porque el dato como dato no es suficiente, hay que descifrar lo que está detrás del dato, ¿sí? Lo que no es evidente para muchas personas, eso es lo que hay que traducir del dato al texto, para que las personas puedan digamos, descubrir detrás del número, de la cifra, la verdad, que lo hacemos los que procesamos la información, o ustedes que la van a procesar, y sacar las conclusiones que sean pertinentes. Algunos de estos software, ¿sí?, más conocidos son los siguientes. Seguramente usted ya ha tenido contacto con algunos de ellos, pero los menciono solamente para tener conocimiento de que existen y que pues en cualquier momento podemos hacer uso de ellos. Está el análisis de Pareto, el diagrama de causa-efecto o espina de pescado, gráficas de control, distribución de frecuencias, medidas de tendencia central, medidas de dispersión y pruebas estadísticas, entre otros. Para conocer más o menos así grosso qué es cada uno de ellos. El análisis de Pareto es una técnica para estudiar fuentes de problemas y las prioridades relativas de sus causas. Se emplea frecuentemente para evaluar causas del problema de calidad en programas variados. 2. Los diagramas de causa-efecto, pues, o también llamado espina de pescado, es una gráfica mediante la cual los miembros de un equipo representa, categoriza y evalúa todos los posibles motivos de un resultado o una reacción. Las gráficas de control se utilizan para hacer control de calidad en los procesos. Eso los conocen muy bien los ingenieros industriales. La distribución de frecuencias, digámosle que es el agrupamiento de datos en categorías que muestran el número de observaciones de cada categoría. En pocas palabras, una distribución de frecuencias indica el número de veces que ocurre cada valor o dato en una tabla de resultados de un trabajo de campo. Al lado de eso aparecen los histogramas, los polígonos de frecuencia, las gráficas de barras. Las medidas de tendencia central están la media, la moda, la mediana. Ustedes más adelante seguramente van a ver una materia llamada estadística, y ahí seguramente les garantizo que van a desarrollar esto a profundidad. Van a tener ejemplos, van a operacionalizarlo, van a manipularlo, a manejarlo. Entonces aquí solamente lo menciono para tener una noción de que existe y que puede ser utilizado. Las medidas de dispersión como la varianza, las desviaciones estándar, y las pruebas estadísticas como son la prueba T-Student, la prueba Z, el análisis de varianza, análisis de covarianza, el chi cuadrado, el análisis de regresión y correlación, análisis de regresión múltiple, análisis de factores, análisis multivariado de varianza llamado MANOVA, ¿sí? O sea, hay muchísimo por trabajar.
El concepto de medición. La medición es el proceso de asignar números o marcadores a objetos, personas, estados o hechos, según reglas específicas para representar la cantidad o cualidad de un atributo. En este sentido, no se miden el hecho, la persona ni el objeto, sino sus atributos. En investigación hay 4 niveles básicos, ¿sí?, para la medición ordinal de intervalos y de proporción. Entonces está la escala nominal, la escala ordinal, la escala de intervalos y la escala de razón. Aquí les presento un ejemplo de cada uno de ellos. La escala nominal divide los datos en categorías mutuamente excluyentes. El término nominal significa nominar, que quiere decir que los números que se asignan a objetos o fenómenos son nombres o clasificaciones, pero no tienen un verdadero significado numérico, es decir, son números de identificación. Ejemplo acá, dice sexo, masculino, femenino. Masculino es 1, femenino es 2, pero no se quiere decir que el masculino tiene más puntaje que el femenino. Sencillamente es, masculino es con el número 1 es un identificador, ¿sí? Estado civil, 1, 2, 3. No quiere decir que separado sea lo peor y que casado sea lo mejor. Sencillamente son identificadores de esas categorías. La escala ordinal, la tenemos aquí también, tiene como propósito dar orden, dar prioridades a los datos de forma ascendente o descendente, dependiendo del uso que le vayamos a dar. El ejemplo dice, por favor clasifique las siguientes marcas de máquinas fotocopiadoras del 1 al 6, donde 1 indica la marca de fotocopiadora preferida por usted y 6 la que menos prefiere. Entonces, en ese orden se va a tener pues una diferenciación de usos para este caso del ejemplo. Generalmente las escalas ordinales se emplean para calcular la mediana, la media y la desviación típica. Categorías que si ustedes cuando se sumerjan en la estadística las van a disfrutar hasta más no poder. La escala de intervalos son escalas que agrupan las mediciones por intervalos o rangos donde los puntos de escala son iguales. Aquí está el ejemplo. El Volkswagen es un auto, totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, indiferente, parcialmente en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. Entonces, bien fabricado, pues usted colocará 3 o 4 o 5. Demasiado caro, pues colocará 1, 4, 5, ¿sí? Luego se suman y saca un promedio de esa suma. La escala de razón es una escala similar a la escala de intervalos. Sin embargo, tiene un cero absoluto de origen. Se utilizan con variables como ingresos, volumen de producción, rentabilidad, etc. ¿Vale? Ahora bien, tenemos la confiabilidad y validez de la medición. Toda medición o instrumentos de recolección de datos debe reunir 2 requisitos que sean esenciales en ellos: la confiabilidad y la validez. Con esto agrego algo más. Los instrumentos, que al comienzo mencionamos más de 15, no son totalmente confiables, ¿sí? Lo que debemos asumir es que son creaciones humanas y dependen del uso humano, por lo tanto tienen errores o son factibles de cometer errores. La idea es utilizar el instrumento que menos rango de error nos genere, porque ese va a ser el más confiable, ¿sí? Pero partamos de un principio que es que ningún instrumento es totalmente perfecto, ¿sí? Por lo mismo se debe tener presente que hay un rango que permite esos errores, y entre más chiquito sea el rango de error, pues más confiable es el instrumento, vuelvo a decir. Entonces hablamos de la confiabilidad de un cuestionario y se refiere a la consistencia de las puntuaciones obtenidas por las mismas personas cuando se las examina en distintas ocasiones con los mismos cuestionarios. En otras palabras, es la capacidad del mismo instrumento para producir resultados similares
cuando se aplica por segunda vez, en condiciones parecidas o tan parecidas como sea posible. El instrumento arroja medidas similares en una medición, como por ejemplo que el instrumento lo apliquemos a jóvenes de un curso, llamémosle el primer semestre de ingeniería civil, y luego al otro grupo le aplicamos el mismo instrumento y la población van a ser el primer semestre de ingeniería ambiental, ¿sí? Pero aplicamos el mismo instrumento y los resultados que nos lleguen a dar, ¿sí? Lo que recopilemos tienen que ser parecidos. Si están muy distanciados o muy dispares, desconfiemos del instrumento porque no nos está dando esa confiabilidad en su utilización. La pregunta clave para determinar la confiabilidad de un instrumento de medición es: si se miden fenómenos o eventos una y otra vez con el mismo instrumento de medición, ¿se obtienen los mismos resultados u otros muy similares? Si la respuesta es afirmativa, se dice que el instrumento es confiable. Ojo, o sea, que estén muy cercanos los resultados. Pero si son muy dispares, el instrumento hay que ponerlo a sopesar y la sugerencia más apropiada sería cambiarlo. Ahora, respecto a la validez. Un instrumento de medición es válido cuando mide aquello para lo cual está destinado. Tiene que ver con lo que mide el cuestionario y cuán bien lo hace. Ejemplo, un instrumento válido para medir la actitud de los clientes frente a la calidad del servicio de una empresa debe medir la actitud y no el conocimiento del cliente respecto de la calidad del servicio. La validez puede examinarse desde diferentes perspectivas. La validez general se relaciona con el juicio que se hace respecto del grado en el que el instrumento de medición mide lo que debe medir. Este juicio consiste en tener una idea clara de la variable que se desea medir y evaluar si las preguntas o los artículos del instrumento en realidad lo están midiendo. Validez de contenido. Se refiere al juicio sobre el grado en que el instrumento representa la variable objeto de medición, es decir, el grado en que representa el universo de la variable objeto de estudio. Por ejemplo, una encuesta sobre las fachadas de los hipermercados Éxito, Al Costo y Metro o el Jumbo y acerca de sus instalaciones no sería la más adecuada para investigar la calidad del servicio, porque la validez de este instrumento es muy baja, puesto que no se pregunta por aspectos como la calidad de los alimentos, la limpieza en las áreas del almacén, en los sanitarios, la rapidez y cortesía en el servicio, que son componentes importantes de la calidad de un negocio de este tipo, ¿vale? Y la validez relacionada con el criterio. Se refiere al juicio que se hace al instrumento en cuanto a la capacidad del mismo para predecir la variable objeto de la medición. Por ejemplo, una prueba para determinar la capacidad administrativa de altos ejecutivos podría validarse comparando sus resultados con el futuro desempeño de los ejecutivos medios. Ahora seguimos con los factores que afectan la confiabilidad y la validez de los instrumentos de medición. Porque, insisto, pues no son perfectos, pero aparte de que no son perfectos, pues hay factores que los afectan directamente y pues que hacen que el instrumento tenga más fallas. Uno de ellos es la improvisación, por ejemplo. La improvisación se refiere a que la persona, cuando va a hacer el instrumento, hablemos en este caso de una encuesta. O sea, para armar una encuesta hay que tomarse un tiempo. Eso no se puede hacer a última hora, ni el día antes del ejercicio, ni faltando 2 horas para la clase. No, hay que tomarse un tiempo. Porque cuando uno hace una encuesta tiene que uno hacer un piloto antes de aplicarlo a la población que uno tiene
o que uno ha determinado para hacer en la recolección de información. ¿Sí? Entonces, no se puede improvisar. Solamente improvisa el que ha preparado. El que no prepara hace el ridículo, pero eso no se llama improvisación. ¿Sí? Pero para este caso, la improvisación no es recomendable. Hay que tomarse el tiempo conveniente para armar el instrumento, para hacer una prueba previa antes de aplicarlo a la población que uno ha pensado o que ha determinado recolectar la información. 2. El uso de instrumentos extranjeros. Es normal que a veces copiemos cosas de fuera del país porque pues todo lo de afuera es mejor que lo nacional, porque lo nacional parece que es como medio chimbo. Pero resulta que los instrumentos extranjeros no se pueden aplicar directamente en la población local. Hay que adaptarlos, hay que acondicionarlos. Si los tomamos tal cual como los proporcionan en Europa, aplicados aquí en Colombia, los resultados van a ser falsificables o falseables o poco honestos o mentirosos o poco realistas, ¿sí? O no corresponden con la realidad. ¿Cómo, de qué otra manera le podemos decir a eso? No van a ser, no van a tener correspondencia con nuestra población. Ha pasado en España, por ejemplo, hablando de España, con la educación. Los modelos educativos que fallan en España los traemos aquí a Colombia y los ponen aquí a marchar como si fueran la última arepa del desierto. Y resulta que aquí también fallan y después, es que en España había fallado también hace 20 años, pero aquí como nos gusta copiar todo porque todo lo que copiamos es extranjero y todo lo extranjero creemos que es bueno. Si ha pasado incluso con las máquinas. Para el caso de aquí de la pandemia en Colombia, hace como unos 3 meses Claudia López se quejó porque Iván Duque compró 200 respiradores y de los 200 solamente funcionaron 30 porque los otros 170 no estaban calibrados porque como habían sido comprados en China y en China la altura es diferente a la altura de Bogotá, pues tenían que calibrarlos. Imagínense, si pasa eso en una máquina, ¿sí? ¿Qué va a hacer en un instrumento, digámosle, conceptual, que requiere pues más cuidado porque la población no es la misma aquí en Colombia que si fuera en Alemania o en China o en Brasil, si fuera el caso, ¿vale? 3. Instrumento inadecuado. Resulta inadecuado para las personas a las que se le aplica, ya que muchas veces no se utiliza un lenguaje apropiado a la edad, al conocimiento, al reconocimiento, ahora que hablamos de las minorías y las comunidades LGTBI, a la capacidad de respuesta, al nivel ocupacional o el nivel educativo. Entonces, ojo, el instrumento tiene que pensarse para la persona a la que se le va a dirigir y de donde se va a tomar la información. 3. Las condiciones en las que se aplica el instrumento de medición. No es lo mismo tomarlo sentados, tomando café de pronto, bajo la sombra de un parasol, que estar en la calle en medio de un trancón con la lluvia y el aguacero ahí. Ojo, eso también afecta el uso del instrumento. Otro son las instrucciones deficientes, porque no son claras, porque no se ha pensado quién va a ser el lector del instrumento, no sabemos quién lo va a recibir. No hemos puesto a prueba el instrumento y a veces creemos para nosotros mismos que lo que yo estoy escribiendo está correcto, pero resulta que quien me está leyendo no me entiende. Entonces, ojo con las instrucciones. Segundo elemento, quienes aplican el instrumento. Suele pasar que cogemos al primer gato que se nos aparece al frente y le decimos, oiga, háganos un favor, háganos esta encuestica, aplíquela. No, espérese. O sea, hay que preparar al personal para que aplique el instrumento. No se le puede poner cualquiera sin información adecuada. Esa persona necesita una instrucción, ¿sí? Hacer una prueba antes de lanzarlo al agua para que haga si en el caso que fuera una encuesta, hacer la encuesta, no sé, a 100 personas o a 50. Que esté disponible, no un tipo que esté afanado o un tipo que no escriba bien o un tipo que no lea bien. O sea, hay que preparar al personal. Factores externos pueden ser, por ejemplo,
estamos en pleno terremoto y a usted le da por hacer una encuesta a la persona que acaban de sacar debajo de un edificio, pues espérese, hermano, que se recupere, o por lo menos que usted se entere que está vivo, ¿sí? Entonces, ojo con esos factores externos que no se pueden tener o no se pueden controlar, ¿sí? A veces pasa en el noticiero que están en medio de un acontecimiento o un fenómeno natural que afectó a muchos y está ahí tipo el presentador preguntándole a la gente y la gente angustiada, sin comida, sin tomar nada, sin ropa, se le perdió un chinito, o sea, ojo con esas situaciones. Siguiente, falta de estandarización. ¿A qué se refiere esto? O sea, cuando hemos decidido qué instrumento aplicar, ese instrumento, si tenemos una población de 100 personas o una muestra de 100 personas, le vamos a aplicar el mismo instrumento a las 100 personas. No vaya a pasar que le apliquemos un instrumento a 30, otro instrumento a 20 y otro instrumento a otros 50, ¿sí? Porque los resultados van a ser totalmente dispares. Una sola prueba para toda la población o la muestra de la población que se decida tomar. Y los aspectos mecánicos que pueden ser parte de la forma del documento. Me refiero a la letra que no es legible, que está borrosa la fotocopia, que el dibujo no es claro, que los colores se corrieron, que la imagen es difusa, que es ambiguo el contenido, que la hoja está arrugada, que le falta un pedazo a la hoja. Esos son los aspectos mecánicos y que se deben tener en cuenta porque también nos pueden llevar a errores. Otras fuentes de error en un instrumento de medición puede ser el error muestral, ¿sí? Se presenta cada vez que se extrae una muestra de la población en vez de hacer un censo, por ejemplo. Errores de respuestas. Ocurre cada vez que el valor de la variable en estudio se deforma durante el proceso de diseño y aplicación del instrumento. Por ejemplo, estos errores de respuesta se reflejan en las siguientes interrogantes. ¿Entiende el entrevistado la pregunta que le estoy haciendo? ¿Conoce el entrevistado la respuesta a la pregunta? ¿Sí? Por ejemplo. ¿Está dispuesto el entrevistado a dar la respuesta verdadera de la pregunta? Pueden ser algunas de esas interrogantes que nos ayuden a que no cometamos este error, ¿sí? En el error de las respuestas. Error por falta de respuestas. Entonces, hablando de un cuestionario que tenía 50 preguntas y a quien se las formulé solamente me respondió 20. O sea, faltaron respuestas en el cuestionario. Eso también lleva a un error en la medición. Y error en la aplicación del instrumento. Sucede cuando el entrevistador o el encuestador aplica mal el cuestionario, porque no está preparado, porque no respondió bien, porque se le olvidó algo dentro del cuestionario, o porque el cuestionario estaba pensado para personas de 20 a 40 y este tipo le dio por preguntarle a una viejita de 60 años que estaba desparchada en la esquina tomando tinto. Entonces, venga, completamos con esta viejita la encuesta. Ojo, ¿sí? Eso puede llevar a error, o no puede, lleva a un error realmente de la aplicación del instrumento. Como siempre, compañeros, les agradezco a ustedes su paciencia y pues que hayan estado atentos, y si quieren ahondar en el tema les recomiendo otro libro de Pearson, se llama Metodología de la Investigación. Esta presentación surgió del libro de Pearson, del libro de Sampieri y del libro de Hernández y Fernández, para que lo tengan en cuenta. De nuevo, gracias.